Hola, bueno, vamos a seguir compartiendo aprendizajes sobre la tabla periódica. El día de hoy vamos a ver rápidamente la historia de la tabla periódica, como bien ya lo hicieron en las líneas de tiempo que han presentado. Vamos a ver que había una primera clasificación en donde dividíamos a los metales con los no metales. Luego se presentaba la segunda clasificación, se consideraban aquellos grupitos de elementos de A3 con similares características, similares propiedades, de tal manera tal que la propiedad del elemento químico del medio iba a tener propiedades asemejadas a la de la izquierda y a la de la derecha. Por ejemplo, como podemos ver en la tríada del cloro, el bromo y el yodo. La tercera clasificación que se presenta eran las octavas de Newland. Las octavas de Newland hablaban básicamente de 8 elementos compositores de este grupo, esta familia, pero no resultó aplicada, ya que a partir del octavo elemento, a partir del potasio, la regla dejaba de cumplirse y por lo tanto quedó en desuso. Otra clasificación fue la de Mendeleev en 1869, que proponía ordenar en forma creciente de masa atómica a los elementos químicos. Las ventajas de esta tabla eran, por ejemplo, que predijo la existencia de nuevos elementos, el escandio, el germanio y el renio, y después clasificó a 63 elementos que conocía para predecir los elementos siguientes que todavía habían sido descubiertos. Determinó que las propiedades de esos elementos se iban a encontrar relacionadas con los elementos que los circundaban y dejó espacios en blanco para aquellos próximos descubridores. Las desventajas que proponía esta tabla era que el hidrógeno lo ubicaba como metal alcalino, es decir, en el primer grupo 1A. Los metales y no metales no estaban bien diferenciados y los lantánidos y actínidos no tenían cabida en la primera tabla periódica. Los símbolos de los elementos estaban propuestos en principio en alquimia con dibujos, diferentes simbologías referidas a el agua, al fuego, al oro, al cobre, estaño y mercurio. Los símbolos circulares de Dalton, que este atomista hizo el estudio posterior a cada uno de los elementos, y presentaba, como bien dice su nombre, en círculos diferentes con iniciales en cada uno de ellos, por ejemplo, o líneas y puntos. Luego aparecieron los símbolos de Berzelius, que era la iniciación del nombre de aquella persona que lo iba descubriendo. Iba a tener una primera letra en mayúscula y segunda, si es que había, en minúscula. Tal es así el ejemplo del cobre, donde tiene la C mayúscula y la U minúscula. El oro, donde tiene la A mayúscula y la U minúscula. Y el azufre con la letra S. Dan cuenta del químico que les ha descubierto. Nadie que ver con su nombre de reconocimiento. Bueno, acá tengo una especie de chistes que se hacen con cada uno de los elementos químicos, los chistes inteligentes de científicos que por ahí se conocen de esa manera, los memes. Miau devuelve a oro, justamente porque el AU significa oro en la tabla periódica, a veces estaño, que podría hacer alusión al elemento químico estaño. Y acá, oye, golpearon a Helio. ¿Por qué? Porque es muy noble. ¿Y él qué hizo? No reaccionó, justamente porque los gases nobles no tienen reacciones dentro de las uniones químicas. Bien, en fin. Acá hay otra manera de jugar. Creo que el año pasado habían realizado un ejercicio con el elemento de cada uno de los elementos químicos para poder formar su nombre y apellido. Otro donde se presenta que está muy negativo, entonces necesita de ser electrones. Ustedes saben que cuando hay mayor carga de electrones en un elemento, estamos hablando de
mayor cantidad de eléctrica negativa. Así que de ahí se debe la cesión, el de ceder elementos negativos hacia otro electrón. Bien. La tabla periódica actual ordena los elementos de la tabla usando con criterio al número atómico que simboliza con la letra Z mayúscula de acuerdo a la siguiente ley. Si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una valoración de sus propiedades físicas y químicas. Las razones que justifican el orden, como habíamos dicho, eran de número atómico y se presentan en esta tabla periódica, que la vamos a encontrar de esta manera distribuida, en donde los metales van a estar diferenciados en colores con los metales, con los gases nobles y con los metaloides. Podemos ver metaloides en esta especie de escala elíptica que hace a la división entre metales y no metales. Y los gases nobles en el grupo 8A, 8 en número romano, A o grupo 18. De esas dos maneras se puede hacer la lectura de estos metales, de estos elementos químicos. Luego, en la parte posterior, vamos a encontrarnos con los lantánidos y con los actínidos. Acá tenemos los lantánidos y actínidos que habíamos nombrado recién, pero ubicados dentro de la diferenciación del grupo 3. Sería a partir del grupo 3. Y en el periodo 7 y 8. Fueron unidos en esta manera y se crea este tipo de tabla. Acá la podemos ver un poco mejor, donde el grupo 3 y dentro del periodo 6 y 7, perdón, que dije 7 y 8, el 8 es de elementos descubiertos recientemente, y en ese orden se clasifican y se especifica el ordenamiento de los lantánidos y actínidos. Hablamos un poquito más sobre la simbología, donde dice que se presenta una simbología propia para indicar las características de los elementos, como por ejemplo los estados físicos y los elementos naturales y artificiales. También para indicar los datos importantes como el número atómico y la masa atómica, el símbolo químico, nombre, valencia y entre otros. Por último, para indicar las clasificaciones de los elementos como metales, no metales y metaloides. De estos elementos hablábamos como familias. Y después se va a mostrar un ejemplo utilizando esta es la simbología de uno de los elementos químicos, donde nos vamos a encontrar en el margen superior izquierdo con el número atómico, en el margen superior derecho con la masa atómica, el nombre, el símbolo que identifica a este elemento químico, en realidad es el símbolo, él va a estar pegado inmediatamente después del símbolo, y luego vamos a encontrar un número más que indica la valencia, el número de valencia. ¿Cómo hacer la lectura de estos elementos? Vamos a encontrar que los símbolos van a estar en azul y nos indican que ese elemento está en estado sólido. Si este símbolo se encuentra en estado negro, estamos hablando del símbolo que era este. El símbolo era la letra que los identificaba de unos de otros. Del símbolo, no del fondo del cuadro, solamente del símbolo. Si encontramos en rojo, sabemos que estamos hablando de un estadio gaseoso. Si encontramos un símbolo en verde, vamos a estar hablando de un estado líquido, un elemento en estado líquido. En amarillo vamos a encontrar los no metales, en verde vamos a encontrar los metales, en rosado vamos a encontrar metaloides y en celeste los gases nobles. Estos sí son los casilleros, el fondo del elemento químico. Repasamos. Entonces, si encontramos el símbolo, las letras en azul, negro o rojo o verde, azul, negro, rojo o verde, el símbolo va a querer decirnos que va a encontrarse este elemento en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido o que sea un elemento artificial. El elemento
se descubrieron en laboratorio. Y si el casillero, el fondo de este símbolo, se encuentra en amarillo, en verde, en rosado o en celeste, vamos a poder distinguir que estamos hablando de la familia de metales, de no metales, de metaloides o de gases nobles. La organización actual de esta tabla va a estar distribuida en filas horizontales, llamadas y conocidas como períodos, o en filas, en columnas verticales, conocidas como grupos. Los elementos con propiedades similares van a estar ubicados en 18 columnas, llamados grupos o familias. Van a existir dos tipos de numeración, la tradicional y la moderna. Vieron que recién les hablaba de un número romano, seguido de la letra A mayúscula, o si no, de un número tradicional. Y la forma moderna las enumera de esta manera tradicional. Podemos ver, por ejemplo, las dos maneras de la tradicional y la moderna de distinguir algún grupo. Vamos a encontrar que los elementos representativos son los que pertenecen a los grupos A y se ubican en los extremos de cada una de las tablas. Todos estos van a ser los elementos representativos. Los elementos de transición van a pertenecer al grupo B de la tabla periódica y son aquellos cuya configuración electrónica termina con orbitales D o F y se van a dividir en dos tipos, en elementos de transición externa y en elementos de transición interna. Los de transición externa van a corresponder a los grupos 3D y 2B. Son duros, quebradizos y poseen altos puntos de fusión y ebullición. En cambio, los de transición interna van a ser llamados como tierras raras y son aquellos que van a ubicarse fuera de la tabla periódica. Después tenemos una clasificación de metales con unas características principales que van a ser electrones para estar estables, son brillantes, son sólidos, son dúctiles, son maleables y son buenos conductores. Y además tienen un alto punto de ebullición o de fusión. Los no metales captan los electrones para alcanzar su estabilidad, son malos conductores, tienen bajos puntos de función y de ebullición, no son dúctiles ni maleables y tampoco brillan, digamos que son lo contrario a los metales. Y los metales, como si lo encontramos, son el boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y asfalto. Las propiedades físicas son como las de los metales, brillan en altos puntos, tienen altos puntos de fusión, de ebullición, y sus propiedades químicas son como las de los no metales, captan electrones para ser estables. Por eso se denominan metaloides, tiene algo de cada uno de los dos metales o de los metales. Los gases nobles son ubicados en el grupo 8A, son estables y no reaccionan ya que presentan su última capa, la capa de valencia, completa. Por eso el meme, el chistecito que hablaba de esto de no reacción del helio. También tenemos un grupo, una clasificación en grupos especiales, que son los metales alcalinos, que son muy reactivos, son buenos conductores del calor y la electricidad, son sólidos a temperatura ambiente, presentan gran solubilidad en agua, tienen puntos de fusión y ebullición bajos, son blandos y forman compuestos iónicos. Los metales alcalino-térreos, ubicados en el grupo 2A, son reactivos, presentan menor solubilidad en el agua que los alcalinos y tienen puntos de fusión y ebullición más altos que los alcalinos. También forman compuestos iónicos. Los halógenos, por último, se encuentran en el grupo 7A. No se encuentran libres en la naturaleza debido a su alta reacción y forman moléculas diatómicas. La clasificación según los bloques se ve de acuerdo al orbital que se usa y en el último electrón de un elemento que pueden clasificarse en cuadros de bloques S, P, D o F. La configuración electrónica y la periodicidad van a ser las propiedades químicas, gran parte de las físicas y la ubicación de los elementos de la tabla periódica que tiene directa relación con la configuración electrónica del último nivel. Todos los elementos del mismo grupo tienen la misma distribución electrónica en el último orbital.
Al conocer el grupo y el periodo de un elemento, a partir de su configuración electrónica, vamos a poder conocer la ubicación de este elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, para la configuración electrónica, en este ejemplo, sabemos que el último nivel de energía, en este caso 3S, nos puede dar y nos va a indicar el periodo en el que está ubicado, en este caso en el periodo 3. ¿Por qué? Porque lo sacamos de acá, 3S, 3. Y las que tienen este último nivel nos va a indicar en el grupo en que se encuentra. En este caso se va a encontrar en el 6, porque sumamos el 8 y el 4, los últimos electrones que están en este nivel, y nos indica que está en el grupo 6. ¿Bien? Periodo 3, grupo 6. Y de esta manera vamos a terminar